La tarjeta madre, también conocido como placa base, es una tarjeta de circuito impreso que permite la integración de todos los componentes de una computadora. Para esto cuenta con un software básico como BIOS que le permite cumplir sus funciones. En pocas palabras, una placa base o placa madre es el sistema nervioso de una computadora, ¿verdad? Como nos damos cuenta acá, cada componente fuente norte, zócalo del procesador, memoria RAM, pile, fuente sur, BIOS y SATA, ¿verdad? Entonces, los componentes de la placa base sería diagrama de una placa base típica. Una placa base típica admite los siguientes componentes: conectores de alimentación de energía, zócalo de CPU, ranuras de RAM y chipset. Los componentes importantes en la placa base, ¿verdad? Trae el componente importante que sería el reloj, que regula la velocidad de ejecución de las instrucciones de microprocesadores y de los periféricos internos, ¿verdad? Entonces yo creo que si nos damos cuenta de que la tarjeta madre es el que conecta todos los componentes de una computadora, ¿verdad? Empezando desde la memoria RAM, desde la tarjeta, desde la ventilación del disco duro, ¿verdad? Ese es el componente, eso es como les repetí hace poco, sería el sistema nervioso, ¿verdad? Entonces, los componentes formatos de la placa base, ¿verdad? Las placas bases necesitan tener muchas dimensiones compatibles con las cajas que las contienen, de manera que desde los primeros computadoras personales se han establecido características mecánicas llamadas factor de forma. Define la distribución de diversos componentes y la dimensión física. Si nos damos cuenta, ¿verdad? Resumidamente, una tarjeta madre tiene un rol importante en la computadora, ¿verdad? Porque sin esa tarjeta madre, ¿verdad? Entonces sería imposible de que una computadora funcione, porque no tendría esa fuente en donde conectarse y unirse en todos los componentes. Gracias. ¿Qué es la memoria RAM? Pues la palabra RAM, su significado es Random Access Memory. Es un componente de hardware que almacena datos temporales o programas en un funcionamiento. Es un componente esencial también para los dispositivos electrónicos, como las computadoras, laptops y Macs. La memoria RAM está compuesta de 4 partes. La primera parte es el chip SDP, que se encuentra en la parte del centro de la memoria RAM. La segunda parte es la placa de componentes. Es todo lo que vemos que sostiene la placa, como los chips. El tercer es la memoria, el banco de memoria, que se encuentra aquí. Son todos esos pequeños chips que se encuentran en la parte de enfrente y detrás de la memoria. Son los encargados de recibir los datos y almacenarlos por un corto tiempo. También la cuarta parte es el bus de conexión. Son estos pequeños pines de color amarillo que se encuentran en la parte baja de la memoria RAM. Son esos datos que recibe la memoria RAM de parte de la GPU. También la memoria RAM tiene 3 funciones. La primera función es que la GPU manda
instrucciones a la memoria RAM para recibir datos. La segunda es que el sistema operativo o las aplicaciones pueden almacenar o acceder a datos temporales de la memoria. Y el último funcionamiento de la memoria permite que se pueda acceder a los datos almacenados en cualquier orden, es decir, de forma aleatoria. Gracias, esa es mi explicación sobre la memoria RAM. Hola, hoy te voy a hablar acerca de lo que es la fuente de poder. ¿Qué es una fuente de poder dentro de un CPU? Una fuente de poder es el encargado de brindar o de repartir toda la energía dentro de nuestro CPU o de nuestra computadora, porque esta fuente de poder hace una transformación. Existen dos energías. La primera energía se llama corriente alterna. En este caso, bueno, acá te voy a explicar. Está la corriente alterna y la corriente directa. La corriente alterna se refiere a que es la energía que viene de la calle. O sea, si se has dado cuenta, pasan los postes, de los postes pues baja hacia el contador de la energía eléctrica y de ahí ya ingresa a nuestra casa. Y también está lo que es la energía directa. La energía directa es la que se destina para diferentes tipos de dispositivos. Si se han dado cuenta, hay varios dispositivos que tienen lo que es un cargador, pues puede ser un celular. Por ejemplo, el celular utiliza lo que es la energía directa. ¿Por qué? Porque es menor a 115 voltios o a 110 voltios, dependiendo del tipo de energía que nosotros vamos a utilizar. Entonces, tenemos lo que es la corriente alterna y la corriente directa. La fuente es la que se encarga directamente de transformar esta energía, la energía alterna, y pasarla directa, porque el CPU o nuestra computadora siempre va a trabajar en energía directa. Por ejemplo, la fuente va a distribuir de manera uniforme dentro del CPU este voltaje. Entonces tenemos diferentes tipos de fuentes. Hay de varias maneras para elegir la cual se refiera mejor a nuestra computadora. Hay varias opciones para poder elegirlo. Y también nuestra fuente de poder pues es la encargada de poder proteger. Es la primera que protege cuando nosotros sufrimos algún desperfecto con la energía eléctrica. Puede ser una sobrecarga, puede ser una baja tensión. Dependiendo del tipo de fuente que nosotros elijamos para nuestra computadora, es como también podemos determinar si esta fuente nos va a ayudar para proteger o no nuestro equipo. Ahora te explico lo siguiente. Bueno, ya sabiendo lo que es una fuente de poder, ahora vamos a ver otros aspectos que tenemos que tomar en cuenta al momento de elegir nuestra fuente ideal para nuestro CPU. Existen varias fuentes, pero entre estas están las que son las fuentes de poder certificadas. ¿Qué quiere decir una fuente de poder certificada? Por ejemplo, en este caso, una fuente de poder certificada nos va a dar la garantía y el respaldo de que esta fuente va a trabajar con un proceso de calidad. Quiere decir que pasó por varias fases, varios procesos, varias pruebas para determinar que sí va a funcionar con el voltaje correctamente. Por ejemplo, en este caso, ¿qué es la certificación? Nos indica que es una certificación, es un procedimiento destinado a que una persona o sistema independiente autorizado valide o dictamine la calidad del sistema aplicado por una organización, partiendo y verificando si la misma cumple o no lo dispuesto por determinado referencial o modelo de calidad reconocido y oficial. Quiere decir que esto, pues como les indicaba, pasa por varios procesos de garantía y entonces va a estar viendo ahí para que nuestra fuente de poder nos dé el consumo que nos indica dentro de nuestras etiquetas, por ejemplo, o dentro del manual, por ejemplo, nos indica. Entonces vamos a ver cómo saber si una fuente de poder es dispositivo de almacenamiento interno de una computadora. Los dispositivos de almacenamiento interno de una computadora son aparatos hechos para que uno pueda escribir y leer información de la computadora con el objetivo
de poder almacenarla y poder acceder a ella cuando sea necesario. En los dispositivos de almacenamiento hay distintos tipos de estos, pero siendo los dos más comunes el disco duro, que en sus siglas en inglés es HDD, y la unidad de estado sólido, que en sus siglas en inglés es SSD. Disco duro HDD. Este es un dispositivo de almacenamiento de una computadora que es mecánico. ¿Qué queremos decir con esto? Este dispositivo funciona mediante discos magnéticos que giran para poder escribir y leer la información mediante las electromagnéticas. Estos dispositivos en la actualidad se pueden también estos dispositivos por lo general también pueden almacenar una mayor cantidad de datos que otro tipo de dispositivos de almacenamiento. También estos tipos, el disco duro también es más barato que producir que una unidad de estado sólido. Unidad de estado sólido, en sus siglas en inglés SSD, es un dispositivo de almacenamiento que utiliza tecnología flash para almacenar datos. ¿A qué nos referimos con esto? Esto nos quiere decir que este usa celdas para guardar información. Usa celdas que tienen baterías que pueden estar cargadas de energías o no cargadas. Esto representando unos y ceros para poder guardar, para poder escribir y leer la información. Estos tipos de dispositivos de almacenamiento son electrónicos. Esto nos permite que sean mucho más rápidos a diferencia de los discos duros mecánicos. Estos dispositivos de almacenamiento tienen un precio más elevado, pero sí, y también en la actualidad tienen una gran capacidad de almacenamiento de datos. Buenos días o buenas noches, depende del horario que nos estén viendo. Es para mí un placer hoy explicarles lo que es un procesador. Bueno, y a continuación les daré una breve explicación de lo que es un procesador. Dice que actúa como el cerebro de cualquier dispositivo y que obtiene instrucciones de la memoria, realiza tareas necesarias y envía salidas a la memoria, maneja todo tipo de tareas de computación para que el sistema operativo funcione y las aplicaciones las ejecute. ¿Cuáles son las funciones de un procesador? Bueno, interpreta las instrucciones de los programas, realiza los cálculos necesarios para que el sistema funcione, coordina las funciones del hardware como la memoria RAM, la tarjeta gráfica y los discos duros. Permite a la computadora ejecutar múltiples tareas a la vez. ¿Cuáles son las características de un procesador? Dice que está compuesta por matrices de silicio. Operan en base a código binario. Su velocidad se mide en hercios. Los procesadores modernos suelen tener múltiples núcleos. Los subprocesos dividen las tareas en partes más pequeñas, haciendo más eficiente el procesamiento paralelo. Bueno, en sí lo que es un procesador es como, ya lo dije, es como un cerebro que básicamente hace que la computadora funcione y todo lo demás. Espero que les haya gustado mi explicación y que la hayan entendido, y gracias por su atención.